y experiencia en el desarrollo de las organizaciones. Hoy estamos aquí para aprender cómo ingresar al mercado laboral, entender las necesidades que tiene nuestro país y hacer efectivo el proceso de ingresar a una organización. Para esto debemos entender primero cómo funcionan las empresas en Colombia, qué es lo que están buscando y cuál es la metodología de evaluación. Así resolveremos la pregunta que siempre tenemos: ¿por qué no nos llaman? ¿Por qué nuestra hoja de vida no ingresa? Básicamente es porque tenemos que entender la metodología de valoración de cada una de las empresas. Muy bien. Para ingresar al proceso laboral debemos comprender que cada empresa tiene una metodología. Sin embargo, a nivel mundial ya existen algunas tendencias básicas, como es el proceso de selección por competencias. Entonces, al entender que cada paso y cada proceso tiene una calificación, una evaluación numérica, podemos afianzar o mejorar nuestra hoja de vida o nuestro proceso de entrevista o las pruebas, con el fin de empatar y tener coherencia con las calificaciones que cada uno de los empresarios busca en nosotros. Bien, ahora veamos cuáles son los perfiles que en Colombia se están requiriendo con mayor frecuencia y cómo ha cambiado el mercado laboral con el tiempo y pues con los últimos acontecimientos en el mundo. Así podemos acoplar no solamente nuestro perfil, sino también nuestras inclinaciones de formación para poder tener mayor compatibilidad con el mercado en Colombia. Bien, entonces los perfiles que más requerimos son: primero, todo lo que tiene que ver con técnicos, tecnólogos u oficios especializados. Así los denominamos en las empresas. Personas con formación media, pero que han logrado un buen nivel de calificación en hacer un oficio en específico. Toda la cadena de técnicos y tecnólogos. ¿Qué ocurre en este momento en el país? Tenemos poca formación, pocas personas que se inclinan por esta formación media y sí tenemos demasiadas vacantes en el mercado, incluso en algunas áreas en específicos. Las áreas agropecuarias, las áreas de hidrocarburos, las de oficios especializados y algunos que son, digamos, como de nueva tendencia o de formación nueva en Colombia. Bien. La otra cadena de vacantes que son muy necesarias en el país es todo el proceso de ventas de una organización, desde el gerente de ventas hasta los auxiliares comerciales en todos los sectores del país. Es una habilidad que claramente podemos ir construyendo, que no solamente se adquiere con una formación académica, sino que tiene que ver con unas habilidades propias. Entonces, ahora que veremos exactamente qué es una competencia y cómo funciona, verán que pueden irse formando y organizando para aplicar con este tipo de vacantes. Tenemos necesidad de vendedores en todos los nichos de mercados en Colombia. Otro de los sectores que está requiriendo bastante personal es toda la cadena que tiene que ver con tecnología. Básicamente, los desarrollos de aplicaciones, los desarrollos especializados, software y todo lo que tenga que ver en tecnología. En este momento incluso hay bastantes proyectos del gobierno para incentivar la formación en este aspecto, ya que tenemos muy pocos profesionales, técnicos, tecnólogos en estas áreas y una elevada demanda, ya que cada empresa tiene necesidades propias de fabricar proyectos de tecnología. No solamente las empresas especializadas, sino todas las empresas requieren una persona que apoye su desarrollo y crecimiento en innovación. Entonces, por eso los gobiernos latinoamericanos se han unido para lograr que todas las personas que están en proceso vocacional elijan carreras que estén vinculadas con esta área. Muy bien. También necesitamos en el área contable y financiera. Hay bastante escasez en toda la cadena, desde los auxiliares hasta los gerentes del área. Esta es un área bastante amplia y bastante diversa que incluso permite la especialización en diferentes nichos de mercado. Y algunos oficios particulares que también requieren de mayores personas en las vacantes son conductores, operarios, operarios de fábrica y todo lo que tenga que ver con el área digital y también de diseño son algunos de los empleos que más se requieren en el país. Bien, entonces ya que tenemos en cuenta qué es lo que están buscando, ahora sí entendamos el cómo ingresar al mercado laboral. Para entender esto es básico aprendernos algunas palabras de memoria. Bien, entre ellas están
qué es una competencia y qué es un comportamiento y qué es una selección basada en estas dos palabras. Cuando entendamos esto, habremos entendido todo el funcionamiento del mercado laboral. La competencia básicamente es la agrupación de comportamientos o acciones que nos hacen buenos en algo. Y los comportamientos son las acciones diarias que nos llevan a cumplir esa meta. Para entenderlo muchísimo mejor, vamos a verlo en un ejemplo. Es lo que ocurre con los talentos. Los talentos artísticos y los talentos deportivos son el mejor ejemplo. Veámoslo con el fútbol o con el patinaje. ¿Cómo inicia un talento? Con el gusto. Generalmente cuando, desde la infancia. Ahí identificamos que nos gusta mucho el fútbol o que nos gusta mucho el arte y de alguna manera empezamos a practicar. Cuando empezamos a tener práctica y a tener experiencia en el tiempo, empezamos a hacerlo con frecuencia. Cada semana salimos a jugar fútbol y quizás con el tiempo, cada tercer día, todos los días, hasta que identificamos que somos buenos en ese talento y aún mejor que los demás saben que somos buenos en ese talento. Entonces, cuando ya sabemos que somos buenos en el fútbol, practicamos, salimos a diario, de repente con el tiempo decimos, ¿por qué no? Tenemos que empezar a formarnos en ese talento. Entramos a una escuela y finalmente nos volvemos expertos futbolistas, incluso llegando a ser el mejor. De eso se trata ahora, formar las personas bajo el modelo por competencias. Lo mismo ocurre en las empresas. Nosotros no queremos una persona medianamente líder o que medianamente hable bien. Queremos que la persona sea un líder de los buenos, que haya tenido experiencia, que haya tenido formación y que con el tiempo se haya hecho muy bueno en lo que hace. Entonces, lo primero es identificar en qué somos buenos, en qué son buenos ustedes y cómo se han ido formando en el tiempo para llegar a destacarse. Y ahora viene el siguiente reto, cómo lograr plasmar eso en una hoja de vida y que la gente al verla sepa que usted realmente es bueno en algo, bueno en lo que dice la hoja de vida. Ahí es donde encontramos la primera ruptura de lo que busca la empresa y lo que están haciendo cada uno en su hoja de vida o al aplicar en un portal de empleo o presentarse a una entrevista, que no logramos identificar en qué somos buenos. Bien, teniendo esto claro, vamos a comprender el resto del proceso. Otra cosa que hay que entender es que los puestos de trabajo en Colombia son muy distintos a los puestos de trabajo en otros países. Mientras que en otros lugares del mundo están buscando personas que sean buenas en una sola cosa, en Colombia estamos buscando personas polifuncionales, es decir, que sean buenas en muchas cosas, que seas bueno siendo líder, que seas bueno comunicándote con los demás, que seas bueno en un oficio en específico. Pensemos en el perfil del vendedor. Queremos al vendedor que hable bien, que se comunique adecuadamente, que tenga un buen trabajo en equipo, que sea empático, que sea capaz de ponerse en los zapatos de los demás. Entonces, fíjense que el listado de esas cualidades empieza a ser largo y en las empresas existe una calificación para cada uno de esos aspectos. Entonces, ¿cómo llenar cada una de esas casillas de lo que las empresas nos están pidiendo? Vamos a ir resolviendo esa pregunta poco a poco. Bien, entonces cuando ya tenemos claro que los puestos son polifuncionales, que debemos aprender a tener competencias en diversas cosas y algo más, que todos debemos saber de tecnología porque es otro de los requisitos indispensables, tengamos en cuenta esto para ir construyendo la información que ponemos en nuestra hoja de vida. Bien, lo siguiente es entonces, ¿cuáles son los pasos eficientes para ingresar a un proceso de selección? Entonces, teniendo identificadas nuestras competencias, lo que queremos hacer en nuestra vida, hacia dónde queremos enfocar nuestro perfil, lo que sigue es, 1, construir un perfil adecuado, construir una hoja de vida perfecta. Luego, prepararnos para el proceso de selección, saber a qué empresa estoy aplicando, qué información debo tener de ella y cómo presentar un proceso de pruebas psicotécnicas y cumplir con un proceso de entrevista. Entonces, aprender y prepararse antes de es fundamental. El otro paso es crear un perfil adecuado en las redes sociales, que tengamos reconocimiento en esas competencias que está buscando el mercado. Y finalmente que podamos tener esa seguridad y esa comunicación constante con el empleador que está esperando de nosotros, pues tener unos resultados adecuados. Bien, entonces, ahora sí entrando en materia, ¿dónde podemos buscar empleo? En Colombia existen diversas formas de acuerdo al área o al perfil en el que tú estés aplicando.
Si estás aplicando a perfiles medios operativos de tipo técnico o tecnológico, encontramos que hay gran mayoría de vacantes puestas en empresas temporales y cooperativas que se dedican a buscar personal en esas áreas. El listado de temporales en Colombia es enorme. Estamos hablando de más de 300 compañías de temporalidad en el país, cada una de ellas con una página especializada por cada sector de la economía. Entonces pensemos bien, si estamos buscando un cargo técnico-tecnológico, tenemos más de 300 oportunidades, más de 300 lugares donde ingresar nuestra hoja de vida. Claro, en cada una de ellas existen unos portales, tal vez sea un poco dispendioso, pero después de haber armado un solo currículum, lo que podemos hacer es replicarlo en cada una de ellas. Asimismo, el siguiente paso más común son los portales tecnológicos, claramente siendo entre ellos los más populares, empleo.com cuando hablamos de perfiles profesionales, CompuTrabajo cuando hablamos de perfiles un poco más técnicos y tecnológicos. Tenemos otras fuentes como es Indeed, que es una de las páginas más populares en este momento, también para roles profesionales. Y asimismo varias nuevas portales que se especializan en cada uno de estos sectores. Tenemos también los portales de entidades tales como el SENA, universidades especializadas, entidades educativas, programas del Estado que tienen también unos portales independientes. Y la otra fuente son las redes sociales, siendo LinkedIn en este momento el principal portal de empleo y el más efectivo en cada uno de ellos. Entonces, la tarea está en crear precisamente una estrategia comercial que nos permite hacer un perfil muy vendedor en cada una de estas redes. Pasando por las redes, posteriormente ingresando a los portales de temporales y cooperativas especializadas, tenemos también los portales directos en cada una de las empresas donde podemos hacer un listado de las compañías donde nos interesaría trabajar, ingresar una por una y poder tener allí nuestro perfil adecuadamente y claramente hacer parte también de redes especializadas. Existen grupos en WhatsApp y en Telegram que son especializados únicamente para la búsqueda de empleo y que también requieren vincularnos a estas agrupaciones y tener conversaciones con todas las personas que interactúan allí. No es solamente incluirnos en un grupo, tenemos que hacernos visibles. Entonces, como ven, buscar trabajo es tener un trabajo, porque hay que dedicarle bastante tiempo a organizar toda la información y que todo sea coherente. No podemos encontrar tu hoja de vida en un portal o en una empresa y que la información sea completamente distinta. Bien. Por último, entonces, ya entendiendo cómo funciona este proceso, vamos a tener unos módulos posteriores donde aprenderemos exactamente cómo crear sobre todo el perfil en las redes sociales, donde es en este momento la principal fuente de interacción mucho más rápida para conseguir empleo. Entonces recuerden que esas redes son principalmente LinkedIn, que es el número 1 en temas de búsqueda de empleo, las agrupaciones independientes de WhatsApp y de Telegram, y tenemos también algunas fuentes específicas de una nueva aplicación en Facebook que se llama Facebook Jobs. Entonces vamos a entender en los siguientes módulos el cómo poder interactuar y exactamente qué información debemos subir a cada uno de estos perfiles. Bien. Por último, recordemos que también es importante hacer unas alianzas estratégicas de egresados de cada uno de los centros de formación donde hayamos estado, desde el colegio hasta aquellos que han adquirido alguna formación académica especializada. Hoy en día todos tienen una asociación egresada donde depositan un banco de hojas de vida. Tenemos bancos de hojas de vida en colegios, bancos de hojas de vida en universidades técnicas y tecnológicas, bancos de hojas de vida en universidades y en centros de especialización. A esto se le denominan los semilleros, donde muchas compañías, que es el caso de las empresas de tecnología e hidrocarburos, crean unas agrupaciones en cada una de las instituciones educativas especializadas que se llaman semilleros, logrando que las personas que están en formación académica de sexto semestre en adelante, es decir, terminando su proceso tecnológico y con interés de profesionalizarse, se logra incluso el patrocinio de sus estudios por intermedio de las empresas y lograr tener empleo desde que se está en quinto y sexto semestre. Por eso la importancia de vincularse a las agrupaciones de semilleros de las universidades. Son muchas las que los tienen. La Universidad Nacional es una de las pioneros en los procesos de semilleros.
Entonces, tenemos otra fuente de empleo en todos estos institutos. Bien. Y ya para finalizar, pues básicamente lo que tenemos que comprender es que tenemos que realizar una rutina. Hay que hacer un plan, una estrategia que venga desde el tema de entender cómo funciona el proceso, identificar las competencias, mis comportamientos, plasmarlos en la hoja de vida, ingresarlos en los portales y finalmente entrar al proceso. Ya luego lo que viene, claro, es sostenerse, cómo pasar una entrevista, cómo presentar una prueba, cómo interactuar cuando ya estoy en el proceso. Pero todo comienza desde este inicio de la hoja de vida. Recuerden que cada hoja de vida también tiene una calificación y si la información que tenemos allí no es completa, no cumple con los requisitos, pues claramente no vamos a pasar de esta primera etapa. Entonces, si logramos alinear ese proceso, eso que están buscando y lo que nosotros estamos ofreciendo, vamos a llegar al feliz término de una adecuada contratación.